Muy buenas tardes. Vamos a iniciar el Seminario Internacional de Regulación de Mercado de Telecomunicaciones y Competencia. Para esto le vamos a dar una cordial bienvenida a la doctora Zaida Rovira, coordinadora de la Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo, quien nos va a hablar de debilidad de los consumidores y usuarios respecto a las tecnologías móviles avanzados y modelo de desarrollo. Démosle un fuerte aplauso a la doctora. Bien, buenas tardes con todos y con todas. Primero quisiera expresarles el más cordial saludo de parte del doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo del Ecuador. El tema que hoy día nos atrae, que ya lo anunció el compañero, pues es el relativo a la debilidad de los consumidores y usuarios respecto a tecnologías móviles avanzadas y modelos de desarrollo. Pero antes de entrar al tema, yo sí les voy a pedir a todos y a todas que de pronto nos acerquemos un poquito más, porque creo que me comprendan, es medio complicado cuando estamos haciendo algún esfuerzo para hacer la presentación y para intercambiar con ustedes algunas experiencias y si estamos así tan dispersos, ¿no? Principalmente los de la Defensoría del Pueblo, que vengan más adelante. Perfecto. Bien, cuando hablamos del desarrollo de las tecnologías, es importante que tengamos presente que este vertiginoso avance y desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de información han generado el marco propicio para que los derechos humanos se desarrollen de la forma más adecuada. Primero, aquellos derechos que tienen que ver estrictamente con las tecnologías. Y segundo, ya en términos generales, con todos aquellos derechos humanos que están consagrados pues en instrumentos internacionales reconocidos por el Ecuador y básicamente por aquellos derechos humanos que están consagrados en nuestra Constitución, como son los de libertad de expresión, educación, salud, hábitat seguro y saludable, entre otros derechos. Para hablar un poco de la Defensoría del Pueblo y por qué nuestra presencia hoy día, la Constitución y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establecen para la Defensoría del Pueblo como una de sus funciones o la principal función, la protección y la promoción de los derechos humanos. En este sentido, pues para ya un poco aterrizar en el tema, vamos a tener presente durante toda esta jornada, primero el concepto de consumidores y usuarios que nos da la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Empecé diciéndoles, pues claro, que el avance tan vertiginoso de la tecnología propicia el marco adecuado para el ejercicio y desarrollo pleno de los derechos humanos. Dentro de las competencias de la Defensoría, y reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales, están contemplados como derechos humanos los derechos de consumidores y derechos de usuarios. A este respecto, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en el artículo 2, dice lo siguiente: para efecto de la presente ley, se entenderá por consumidor toda persona, natural o jurídica, que como destinatario final adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando la presente ley menciona consumidor, dicha denominación incluirá también al usuario. Este es un aspecto sumamente importante que también lo vamos a tener presente. La homologación que la ley hace de los dos términos. Bien, es decir, que el consumidor es quien se beneficia en términos finales del producto o del servicio. En consecuencia, la persona o la entidad que adquiere un bien o un servicio, pero no va a ser el consumidor final o quien se beneficie finalmente y que tenga que ver con ganancias, con algún tipo de negocio, está excluido de este concepto. Hemos definido hasta aquí quién es el titular del derecho, el consumidor o el usuario. La otra parte fundamental de este tema es, sabiendo ya quién es el titular del derecho, a quién le corresponde la obligación de la prestación del servicio, en este caso del derecho, que es el servicio de telecomunicaciones, en los términos que dice la Constitución de la República. Para esto, el artículo 314 de la Constitución, aquí se les voy a pedir que me ayuden un poco, porque, como les dije a la entrada a los compañeros, vamos a cambiar un poco la metodología de esta intervención, ¿no? A fin de que, como ya somos pocos, yo siempre les he dicho, por favor, la última vez,
no me pongan al final, ni me pongan al principio, porque al principio todos llegan apurados, desesperados, llegan tarde y siempre nos interrumpen, y al final ya todos estamos cansados. Entonces, lo último que queremos es escuchar aquí a la coordinadora de la Defensoría del Pueblo en una intervención tan larga. Así que, para evitar el cansancio, vamos a compartir este espacio todos y me van a ayudar con la lectura del artículo 314 de la Constitución que está aquí. Tantos voluntarios. Telecomunicaciones, digamos. Para los que participen van a haber premios, pero ella no participa porque es de la Defensoría del Pueblo, no hay premio para ella. Verán, es importantísimo esto. ¿A quién le corresponde la obligación de la provisión del servicio público? Al Estado. El Estado está obligado a proveernos los servicios públicos que a su vez son derechos humanos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Y esa prestación de servicio público, además, trae la obligatoriedad del Estado a que sean ejercidos bajo los principios que encontramos en el artículo 314 y que la doctora nos ha hecho el favor de leernos en este momento. En resumen, el sujeto del derecho, el consumidor y el usuario, o el usuario. El derecho, el servicio público de telecomunicaciones. El responsable de proveer ese servicio, el Estado. ¿Y cuáles son las obligaciones que tiene el Estado a la hora de proveer un servicio público? Es de respetar, de garantizar, de proteger y promover ese derecho. Estas son las obligaciones que el Estado ecuatoriano tiene que contemplar, tiene que velar para que la prestación del servicio público, en este caso, de telecomunicaciones, sea de óptima calidad, como habla el artículo 52 de la Constitución. Bien, en torno al desarrollo de los modelos de telecomunicaciones en nuestro país, estos, como ya se lo decía hace un momento, guardan y le obligan al Estado a proveerlos, a controlarlos, a regularlos, incluso en las tarifas que se les impone a cada uno de ellos, ¿no? En el análisis pues, que nos corresponde hacer en esta tarde, y ya para entrar un poco en la materia, en el tema que teníamos que tratar, la Defensoría del Pueblo, en virtud de la casuística diaria y territorial además, ha evidenciado 5 debilidades que tenemos los consumidores y los usuarios a la hora de contratar o de acceder a un servicio público y básicamente al servicio público de telecomunicaciones. Estas debilidades que encontramos son las siguientes. Primero, existe un gran grado de vulnerabilidad de usuarios y de consumidores debido a la falta de una reglamentación específica, particular. La segunda, la práctica abusiva de parte de prestadoras, de algunas, no de todas, ¿no? De algunas prestadoras del servicio de telecomunicaciones, genera una amplia vulneración de los derechos garantizados en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La tercera, la necesidad de alfabetización digital específicamente para los grupos de atención prioritaria. Más adelante vamos a explicar por qué y a qué sectores, porque tampoco no es que requerimos de una alfabetización digital para todos los sectores que conforman los grupos de atención prioritaria, ¿no? 4. La vulneración al derecho de acceso y libre elección de servicios. Y finalmente, la inequidad en los precios y tarifas de los servicios de telecomunicaciones. Vamos a referirnos al primer punto, a la vulnerabilidad en la que se encuentran o nos encontramos consumidores y usuarios a la hora de hacer una contratación de un servicio de telecomunicaciones. Y haciendo un poquito de historia, yo sé que todo esto lo sabemos de memoria, pero para ubicarnos un poco en el escenario, ¿no? La Ley Orgánica de Telecomunicaciones fue publicada el 18 de febrero del 2015 en el suplemento del Registro Oficial 439 y su reglamento general fue publicado el 25 de enero de 2016 en el suplemento del Registro Oficial 676. Ambos cuerpos legales coinciden en enumerar y enlistar todos los derechos que tenemos los usuarios de las telecomunicaciones. Nos referimos, como ustedes acaban de ver,
a una ley y a su reglamento sumamente nuevos, del 2015 y del 2016. En consecuencia, estos deben, y de hecho, ya los hemos leído todos acá, guardan estrecha relación con el marco constitucional. Es decir, son cuerpos legales que garantizan el derecho del usuario a recibir un servicio de telecomunicación de óptima calidad. Lo garantizan en palabra. Vamos a ver qué es lo que pasa ya en términos reales. Porque este listado de derechos, si no tiene en la práctica los argumentos, los elementos y los mecanismos para que sean efectuados realmente, para que se garanticen, no dejarán de ser un enunciado, un listado de maravillosos derechos que tenemos los usuarios, pero en la práctica no los podemos ejecutar. ¿Qué es lo que hemos encontrado en la Defensoría del Pueblo? Aquí quiero detenerme un poco. Esta presentación tiene que ver mucho con la vivencia diaria de la Defensoría del Pueblo. Ustedes me están escuchando por la casuística, por lo que atendemos a los usuarios a diario, y me parece sumamente importante que las propuestas que salen de esta presentación tienen que ver con lo que nos dicen las personas todos los días. Nosotros tenemos un promedio de 70 a 80 personas que presentan quejas diarias en Guayaquil o en la zona 8, que es Guayaquil, San Borondón y Durán. Tenemos, les repito, entre 70 y 80. De este número, aproximadamente la mitad, 40, son de personas consumidoras y usuarios. Y de esta cifra, igual, la mitad corresponden a personas que se quejan de mala prestación de servicios, telecomunicaciones, básicamente telefonía, fija y móvil. Vamos a ver entonces, a este respecto, qué nos dice el artículo 59 de la ley. Otro voluntario. Voluntaria. Aquí no tiene micrófono, es por eso. No se preocupen, igual aquí nos escuchamos todos. Ese es el ejercicio pleno de la democracia. El voluntario, tenga usted. Bueno, artículo 59, consideraciones generales de las obligaciones de los prestadores de servicios. Para el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores de servicios previstas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se considerará lo siguiente. 1. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción, deban compensar a los usuarios por los servicios contratados y no recibidos o contratados y recibidos con mala calidad técnicamente demostrada, sea que la compensación fuere ordenada por la Arcotel o establecida por el propio prestador, esta se realizará de manera inmediata de identificado el hecho y que deberá ser registrado como prueba documental para efectos de control, para lo cual la Arcotel determinará la forma de establecer, calcular y realizar las compensaciones y los plazos para las devoluciones que correspondan a través de las regulaciones de vehículos. No me devuelve el micrófono que todavía falta, parece que todavía falta la hora. Un ratito. Estamos viendo eso que les acabo de decir. Para el efecto se tendrán en cuenta las regulaciones que deban venir. Ese es el gran problema. La ley, les repito, tiene un enunciado maravilloso de derechos. Ustedes acaban de ver lo que pasa cuando un ciudadano o una ciudadana no tiene una prestación de servicio de óptima calidad. Cuando ha pagado y no le han prestado el servicio, o cuando ha pagado, le han prestado el servicio y el servicio es deficiente. Tiene derecho a eso. El proveedor tiene la obligación de hacerlo. Inmediatamente detectado tendrá que resarcir al ciudadano. Pero lamentablemente sigue quedándose dentro de la ley y del reglamento, porque no tenemos una regulación expresa que fije mecanismos para garantizar la ejecución de esos derechos. ¿Haceme la otra? Ahora sí, ¿qué hay? En los casos de suspensión de servicio por fuerza mayor, calificada por la Arcotel, el prestador solo podrá cobrar por los servicios efectivamente brindados. 2. La atención y resolución oportuna de las solicitudes y reclamos relacionados con la prestación de servicios de telecomunicaciones contratados, incluidos los de radiodifusión por suscripción, no deben superar el término máximo de 15 días, sin embargo podrá resolverse en plazos mayores para casos complejos de conformidad con las regulaciones. Volvemos, muchas gracias. Volvemos. Siempre encontramos esto, deberán resolverse de conformidad con las regulaciones aplicables. Estas regulaciones todavía no están expresamente manifiestas. Consecuentemente, el ciudadano o la ciudadana, ¿qué hace? Vuelve a la Defensoría del Pueblo
para presentar su queja por la mala prestación del servicio en telecomunicaciones. Nosotros abrimos el expediente, llamamos a la audiencia y si no hay acuerdo, lo enviamos al juzgado de contravenciones con el informe motivado, que en muchos de los casos se resolverá a favor y otros, lamentablemente, por la realidad en este momento, el ciudadano que va a hacer un reclamo por una mala prestación de servicio y que requiere que se le haga una devolución de cantidades mínimas. Aquí tengo a los compañeros que trabajan con este tema. ¿Por cuánto reclamará un ciudadano una devolución en una prestación indebida de servicios de telecomunicaciones? Rosy, con usted sí. Y después pide vacaciones, ¿verdad? Sí, $20, $30. ¿Y qué ocurre cuando pasa por la Defensoría del Pueblo, se hace el informe motivado y lo mandamos al juez para que se resuelva ya? Ahora, con la vigencia del COIP, tiene que el ciudadano impulsar la causa desde la presentación de la acusación particular o la demanda. Es decir, que tiene que contratar un abogado para que le devuelvan $20, $30, $40. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El ciudadano no continúa el trámite. Va a gastar más en abogado, va a gastar más en movilización, va a gastar su tiempo, va a tener coraje en los juzgados y siempre dicen lo mismo, por $20, $30, $50 no amerita. Pero al final del día, súmele todas esas cantidades de cada uno de los ciudadanos que han sido afectados por una mala prestación de servicio. Y hagamos abstracción de ese ejercicio. No la sumemos. No la sumemos. Simplemente en el caso nuestro, en el caso de consumidores o usuarios que somos a diario, ¿qué ocurre? Nos vemos en estado de indefensión porque no tenemos regulaciones expresas que contemplen un procedimiento que haga real, viable y que sea de fácil ejecución los derechos que están consagrados en esa ley y en el reglamento. La propuesta de mejora. Esto de pronto les parecerá a ustedes, bueno, y ellos vienen como institución y nos traen hasta la propuesta de mejora. Nos parece de responsabilidad en la Defensoría del Pueblo no solamente decirle al usuario, vaya al juzgado de contravención con el respectivo informe motivado, contrate a su abogado y vea si le resuelven o no le resuelven, sino que además estos casos, si ustedes entran a la página de la Defensoría del Pueblo, encontrarán que estamos generando incidencia dentro de las operadoras y dentro también de las reguladoras de las instituciones de control. La propuesta aquí tiene que ver con emitir, o la propuesta que hacemos es que se emita una regulación específica con mecanismos para hacer efectivos los derechos de los usuarios. Esta regulación debería o debe contemplar, debe ser completa en torno a los procedimientos, lo que hablábamos hace un rato, en torno a procedimientos que deberían llevarse a cabo en las instituciones que corresponda o ante la prestadora del servicio. Hasta que no tengamos reglamentación o regulación que imponga un procedimiento específico para cada caso, seguiremos contemplando y seguiremos saludando los maravillosos derechos que están contemplados en la ley y en su reglamento, que lamentablemente no hace factible que se cumplan con estos derechos. Bueno, la propuesta también tiene que ver con que se cumpla pues lo que dice el numeral 4 del artículo 7 en torno a los derechos de educación de los consumidores y usuarios. La segunda amenaza que encontramos nosotros, o segunda debilidad que encontramos nosotros dentro de este vertiginoso crecimiento de las tecnologías y la accesibilidad que tenemos como usuarios a esta clase de servicios, es pues la práctica abusiva por parte de los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Estas prácticas se están generalizando y vulneran los derechos consagrados, no solamente en la ley, los derechos constitucionales. Les vamos a comentar un caso reciente, general, nacional, que estamos viviendo en la Defensoría del Pueblo y que creo que ya ustedes lo conocen porque fue de gran atención para los medios de comunicación. Se trata de los mensajes interactivos, de los mensajes pop, de los mensajes que les llegan a sus celulares. Creo que a todos les ha pasado, ¿no? ¿No les ha pasado a ustedes? No le ha pasado a nadie acá. Pues a mí sí les cuento. Esos mensajes que le llegan que mensajea
al 5-4 y salen las chicas más sexy del Ecuador. A todos les ha pasado. A ustedes les ha pasado. No me digan que no. Todos esos mensajes que nos llegan, para recibirlos, deberíamos dar la autorización. Este tipo de mensajería realmente vulnera la ley. Vamos a ver qué es lo que dice el artículo 55 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. ¿Qué creen que estoy haciendo aquí? Esperar un voluntario. Alguien que lea el artículo, por favor. Constituyen prácticas abusivas de mercado y están absolutamente prohibidas al proveedor, entre otras, las siguientes. 3. Enviar al consumidor cualquier servicio o producto sin que éste lo haya solicitado. En tal hipótesis, se entenderán como muestras gratis los bienes y los servicios enviados. Perfecto. Ten el micrófono todavía, no se lo quite. Práctica prohibida. Es una práctica terminantemente prohibida. A mí no me pueden llegar mensajes ofreciéndome ningún tipo de servicio si yo no lo he requerido previamente. Y aquí hay otra cuestión que no lo tocamos acá porque no era el tema, pero yo siempre acostumbro a desviarme un poco, que es la protección de nuestros datos. Porque la empresa, la proveedora, es la que entrega la base de datos a la empresa que le envía el mensaje, porque no se generan desde la proveedora de telecomunicaciones, no se genera ahí. Ellos entregan nuestra base de datos para que puedan enviarnos este tipo de promociones o publicidades. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en concordancia con lo citado anteriormente, se establecen los derechos de los abonados, clientes y usuarios de la siguiente manera. Artículo 22. Derechos de los abonados, clientes y usuarios. Los abonados, clientes y usuarios de servicios de telecomunicaciones tendrán derecho a no recibir mensajes masivos o individuales, llamadas con fines de venta directa, comercial, publicitaria o proselitista que no hayan sido previa y expresamente autorizados por el cliente, abonado o usuario. Muchas gracias, muchas gracias. Verán, esto constituye un problema gravísimo bueno, sigue constituyendo, les iba a decir, pasó, no, todavía está pasando, para los abonados. Pero ¿qué ocurre? Que en los teléfonos inteligentes, y por eso este tema, esta debilidad tiene que ver con la que vamos a analizar más adelante, ¿no? Estos celulares modernos, celulares inteligentes, pues activan este tipo de mensajes pop. Ustedes tocan la pantalla y se activa el mensaje inmediatamente. Sin darse cuenta, usted toca la pantalla y ha aceptado la propuesta que le están haciendo, simplemente o con aplastar cualquier texto. Entonces, ese tipo de mensajería constituye una vulneración. Primero, que usted no la solicitó. Segundo, que usted no tuvo la voluntad de elegirla. Y tercero, que tampoco tuvo la voluntad de aceptar el servicio que le están entregando, porque lo hizo sin darse cuenta muchas veces, ¿no? Pasemos a la otra. En estas situaciones nosotros nos hemos encontrado con una respuesta bastante interesante de parte de las proveedoras. Siempre nos dicen, lo que les decía hace un rato, bueno, lo que pasa es que esta ley es nueva. Y mis licencias, mis permisos tienen muchos años atrás. Y yo no tengo por qué someterme a la disposición de una ley posterior a la fecha en la que yo adquirí mis permisos. Ayúdenos, abogados Jarrín, con la lectura de la disposición transitoria. De la disposición transitoria, nada más, disposición transitoria para abajo. Los títulos habilitantes para la prestación del servicio de telecomunicaciones otorgados antes de la expedición de la presente ley se mantendrán vigentes hasta el vencimiento del plazo de su duración sin necesidad de la obtención de un nuevo título. No obstante, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán cumplir con todas las obligaciones y disposiciones contenidas en esta ley, su reglamento general, los planes, normas, actos y regulaciones que emitan la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Hasta ahí nomás, abogado. Muchas gracias, porque como ya vimos anteriormente, todas esas regulaciones y todo lo demás todavía no existen, ¿no? Vamos a esta parte que acaba de leer el abogado Jarrín.
Si bien es cierto, los permisos fueron anteriores a la ley. La ley es del 2015, el reglamento del 2016, pero la propia ley está obligándoles a que se cumpla con todo lo expuesto y con todo lo dicho en ella. El gran problema sigue siendo la última parte, las regulaciones expresas que no las tenemos todavía. La propuesta para esto: sugerimos la creación de un procedimiento de control y sanción, pero en base a las competencias del Arcotel, que es la reguladora. Por si acaso no vaya a haber confusión y vayan a pensar después la Defensoría del Pueblo está sugiriendo que le den poder para sancionar. Nosotros no sancionamos, no debemos hacerlo y no queremos tampoco poder para sancionar, ¿no? Nuestras funciones son otras. Pero el órgano regulador, aquí Arcotel, sí tiene esa potestad y debería ya establecerse este tipo de procedimientos para sancionar este tipo de actos. Les he traído un ejemplo nada más, que es los mensajes interactivos. No existe forma de controlar ese tipo de mensajería en nuestro país. Como una respuesta de la institucionalidad, en este caso de la Defensoría del Pueblo, hemos abierto un expediente nacional. Así que cuando conozcan de los casos, no lo manden a Guayaquil, que vayan directamente a Quito y llamen para presentar la queja hasta allá. La tercera amenaza o la tercera debilidad que encontramos en este proceso es la necesidad de alfabetización digital para los grupos de atención prioritaria. Pero no lo generalizamos, no se trata de pronto es que consideremos que existe ignorancia digital en todos los grupos de atención prioritaria o en toda la ciudadanía. Yo soy aquí muy sincera. A mí la tecnología me causa un problema que no tienen idea. Yo soy enemiga de la tecnología porque, claro, fui formada hace un montón de años atrás, cuando no había mi computadora y hacíamos los escritos en las máquinas de escribir enormes. Entonces, me causa problemas. A las personas, imagínense ustedes de 60, 65, 68, 70 años de edad, la tecnología les causa problemas. No estamos compaginados con este tipo de formación. Y eso genera naturalmente que seamos vulnerables frente a este tipo de tecnologías. Esto básicamente con las personas adultas mayores y con las personas con discapacidad, que son los dos grandes grupos con los que encontramos problemas a diario. Las quejas de estos sectores son, les repito, son diarias, ¿no? Y bueno, aquí sí también es importante que consideremos que la Constitución los tiene presentes estos grupos como de atención prioritaria, atención preferente y naturalmente para la resolución de los problemas con ellos también tiene que haber un tipo de procedimiento especial. Vamos a ver las obligaciones de los prestadores de servicios de telecomunicaciones a este respecto. Bueno, los deberes. Son deberes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, con independencia del título habilitante del cual se derive tal carácter, los siguientes. 26. Implementar planes especiales para personas con discapacidad en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Discapacidad. Maravilloso. Lo que les estoy diciendo ya estaba en la ley. Es obligación implementar este tipo de programas para las personas con discapacidad. No habla de adultos mayores, personas con discapacidad. Pero ¿qué dice el artículo 59 del reglamento? Artículo 59. Consideraciones generales de las obligaciones de los prestadores de servicios. Para el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores de servicios previstas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se considerará lo siguiente. Numeral 15. La obligación prevista en el artículo 24, numeral 26 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones será cumplida por todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones que, a más de los planes, contempla la aplicación de tarifas especiales. Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en el Reglamento General, en la Ley que norma el ámbito de las discapacidades y en las regulaciones que emite el Arcotel para el efecto. La pregunta, ¿qué dice el reglamento? Nada. Nos manda que cumplamos con lo que dice la ley. Nada más. No desarrolla absolutamente nada. Manda que se cumpla y fabuloso. Lo que dice la ley es increíble. Leyéndola así a simple vista, protege el derecho. El problema es que el reglamento nos dice que tenemos que cumplir lo que dice la ley. Nada más. No hay ningún desarrollo ni de ningún tipo de mecanismo que pueda hacer factible que se cumpla con él.
Frente a esto creo y consideramos que debe emitirse la regulación expresa. Volvemos a lo mismo. Ustedes van a encontrar en toda la propuesta de la Defensoría del Pueblo que debe cumplirse con el cumplimiento o con la emisión de una reglamentación. Vamos a esperar a que los que llegaron tarde se acomoden. Muchas gracias, chicos y chicas. Muchas gracias. Le voy a pedir a algunos de los compañeros que retroalimente para los compañeros que acaban de llegar. Pero ya me están mirando con mala cara, no lo hagan. La propuesta aquí es implementar programas de alfabetización digital enfocados principalmente a estos grupos de atención prioritaria. ¿Cuáles eran los grupos de atención prioritaria a los que debemos enfocarnos? Adultos mayores y personas con discapacidad. Exactamente. Vamos al cuarto peligro que encontramos en este proceso, ¿no? La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece en el artículo 4, numeral 2, como derecho del consumidor. ¿Cuál? Numeral 2. Como derecho del consumidor, que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de óptima calidad y a elegirlos con libertad. Servicios competitivos, de óptima calidad. No siempre repito, ya los chicos lo saben de nuevo, ya saben lo que voy a decir. Es que la Constitución no dice que tenemos derecho a disponer de servicios públicos, no dice eso. Tampoco dice que tenemos derecho a disponer de servicios de calidad. Dice que tenemos derecho a disponer de servicios, bienes y servicios de óptima calidad, Y elegirlos con libertad. La Constitución de la República dispone que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho al acceso a las tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, la falta del despliegue de las redes de servicios de telecomunicaciones... Esto es mío. Ya terminaste el artículo. Verán, cuando la Constitución nos dice que tenemos el derecho de elegir con libertad, es uno de los derechos de los consumidores, ¿no? Elegir libremente el producto o el servicio que queremos. Pero eso está vinculado también a otras situaciones. En el caso de las telecomunicaciones, y lo que iba a leer Giovanni, es que cuando no existe la suficiente disponibilidad en algunos sectores, básicamente por las distancias, me refiero a sectores rurales, o también por la capacidad económica de esos sectores, y no hay las redes, los cableados, toda la parte técnica que manejan las empresas. A esos sectores, en la práctica, se les está impidiendo que ellos elijan su servicio. Se les está impidiendo. La única proveedora que se le ocurre avanzar hasta allá es la única opción que tienen. Están obligados a disponer del servicio de esa proveedora. En el momento que no existen regulaciones que determinen que todas las proveedoras darán de forma equitativa las facilidades para que sean todos los operativos técnicos y todos los tendidos eléctricos y todo lo demás que tengan que hacer de manera obligatoria para que el ciudadano y la ciudadana pueda optar en el servicio que quiere elegir, automáticamente estamos poniendo limitaciones a ese derecho de elegir con libertad. Y es más, muchas veces vamos un poco más allá, ni siquiera es el derecho a elegir con libertad, porque a veces ninguna prestadora quiere llegar hasta esos sectores, ninguna prestadora. Entonces, ¿qué pasa ahí? No solamente es el derecho de elegir con libertad, sino además es el principio de accesibilidad el que se está vulnerando ya, porque no tenemos acceso simplemente por el lugar, por el espacio geográfico donde habitamos. Esto nos pasa mucho con televisión por cable, ¿no? Con televisión por cable, internet, pasa muchísimo, y lo peor de todo es que la publicidad es engañosa, porque le dicen que salen en los comerciales que se conectan hasta en la luna, y usted contrata esperanzado que va a conversar con los marcianos y con todos los extraterrestres, pero resulta que no puede llamar a otro cantón, o no puede conectarse porque no existe en ese lugar la disponibilidad, ¿no? Es esto acá. Cuando la oferta del servicio se limita a una prestadora, también se está limitando el ejercicio del derecho a la libre elección del servicio.
pues la persona usuaria no tiene otra opción que acogerse a las condiciones del prestador único. Único. Con eso se vulnera el derecho a la libertad. La propuesta. Esta propuesta es más democrática, ¿no? Establecer incentivos para que las empresas prestadoras busquen nuevas zonas de mercado que permiten el acceso universal a los servicios públicos de telecomunicaciones. Básicamente es eso lo que preocupa a la institucionalidad pública, es que todos, en cualquier sector del país tengan acceso a este servicio público que es de las telecomunicaciones. La quinta, inequidad en los precios y tarifas de los servicios. Aquí vamos a hacer un pequeño recuerdo en términos generales de los derechos. Todos los seres humanos nacemos libres, nacemos con derechos humanos, nacemos con dignidad, consecuentemente gozamos de todos los derechos. Pero resulta que en el desarrollo de nuestra vida, diferentes factores sociales y económicos nos van diferenciando. Y eso hace que no todos tengamos las mismas oportunidades, que no todos podamos acceder por igual a ciertos beneficios, a ciertos servicios, perdón. No todos podamos acceder, porque tiene que ver con la condición económica. Tenemos todavía, en este momento, pues nos parece que no podemos vivir sin el internet en la casa. Que sin cable, por Dios, y a mí me ha pasado, yo prendo el televisor solamente para dormirme con las vocecitas. Y tengo que dormirme con las vocecitas de cable, porque de la televisión nacional no me dejan dormir. Son horribles las voces, horribles. Entonces, nos parece que son servicios que son parte de nuestra vida, pero resulta que hay sectores de la población que por su condición no pueden acceder a esta clase de servicios. Eso marca una inequidad. Las personas que tienen cómo acceder a todos los servicios lo harán y los otros no. La intención de todo esto es la propuesta siguiente y la propuesta final. Es que el Estado, a través de su agente regulador, que es la Arcotel, debe implementar las normas necesarias que regulen las tarifas del servicio público de telecomunicaciones, y estas tarifas deben considerar las condiciones socioeconómicas de las personas y hogares del país. Si se considerara eso, estaríamos poniendo a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, al mismo nivel y con las mismas oportunidades de acceder a todos los servicios públicos de telecomunicaciones, y así todos podrían dormir con las vocecitas en los idiomas que prefieran, ¿no? Vamos. Por supuesto. Se refiere a que, por ejemplo, una persona que tiene un nivel socioeconómico más alto que otra persona tiene que pagar más por este servicio. No, más bien es lo contrario, ¿no? Porque el servicio es el mismo, tiene que ser de óptima calidad, pero la propuesta nuestra es que el ente regulador busque mecanismos para nivelar a las personas que no tienen los recursos para acceder a los otros servicios. No es que vamos a montarle ahora, porque este tiene más recursos económicos, ahora este va a pagar más para el que subsidia al otro, por si acaso no es eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por aquí ya terminamos, déjenme decirles. Bien, esta ha sido la propuesta, porque más allá de una presentación que nos diga qué es lo bueno que tiene la ley, qué es lo excepcional que tiene el reglamento, y además que no se cumple nada de eso, lo interesante de todo esto es que podamos hacer una propuesta que nazca, les repito, de la casuística diaria, de lo que nos pasa a los ciudadanos y ciudadanas a la hora de contratar o de pretender acceder a un servicio público, en este caso, servicio público de telecomunicaciones. Si alguien tiene alguna pregunta al respecto, qué pena que estos chicos llegaron tarde porque vienen con todas las ganas de preguntar. Buenas tardes, doctora Lemolusco. Dos preguntas. La primera, de lo que nos decía de los mensajes de texto del 50-50 de los profesionales. Digamos que las entidades bancarias también acceden a nuestras bases de datos, exacto, y nos mandan los mensajes. Si hay un saldo pendiente, unos 20 o 30 centavos, nos envían un mensaje.
pero este no es de la entidad bancaria, sino es de otra operadora, o de varias operadoras que emiten esto. ¿También se pueden acercar a la Defensoría para hacer reclamo? Me van a matar los compañeros acá. Está diciendo, no, por supuesto que se pueden acercar, ¿no? Pero verás, ¿dónde están los organizadores? Tenemos que hacer otro exclusivamente con las competencias de la Defensoría del Pueblo. Por aquí me desvío un poquito. Lo que pasa es que ahí ya no estamos hablando de un caso de consumidores o de usuarios o de consumidores. Ahí nos tocaría abrir una investigación defensorial por una vulneración a un derecho humano, que es, pues, se pone a definir sus datos personales, pues. Que tiene derecho a la intimidad, a la reserva de su información. Esa es otra cosa, ya no tiene que ver con el hecho de consumidores. Ahí se abre un expediente de investigación defensorial que va a terminar con una resolución defensorial. La segunda, en el caso de que, digamos, un proveedor de servicio no me deja ingresar para poder, yo como otro proveedor, quiero ingresar a dar el servicio a un edificio, digamos, y este edificio de este proveedor está administrado, no me deja, el usuario tiene la libre elección de escogerme a mí como proveedor, pero es otro proveedor el que administra la totalidad del edificio. ¿Este usuario se puede acercar a la Defensoría y puede hacer el reclamo directamente? Definitivamente no. Y ya te explico por qué. Lo que pasa es que estamos hablando de un conflicto entre dos proveedores. Claro, el usuario puede decir, yo quiero que venga este proveedor y es mi derecho de libertad de contratación, yo lo quiero a ellos. Pero el conflicto como tal es entre dos proveedores. Aquí le corresponde actuar a la Superintendencia de Poder de Mercado, si no me equivoco, Ángel Valenzuela, Superintendencia de Poder de Mercado. Nosotros actuamos exclusivamente frente a la queja del usuario. Pero, claro, si la presenta el usuario, nos tocaría dirimir entre cuál de las dos proveedoras y entramos en una materia que no es nuestra. Doctora, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Villalta. Quiero hacerle una pregunta. Si bien en su intervención manifestó que el gran problema que existe es que el usuario no se siente motivado para el tipo de reclamaciones. Entonces, creando más normativa, creando nuevas regulaciones, ¿en qué se le va a incentivar? Porque realmente sabemos que para el usuario acceder a la justicia por $20, y a la final va a tener que contratar un abogado particular que le costará 10 veces más, le termina desmotivando. Entonces, no sé si se deba crear más normativa o fortalecer la que se tiene, creando nuevos mecanismos que puedan compensar. Bueno, pero si ahí, ¿cómo dice que te llamas? Pablo. Pablo, verás, Pablo. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo vamos a fortalecer la normativa expresa en el COIP que dispone que sea el usuario el que impulse con la acusación particular? No le podemos fortalecer ahí. Eso tendríamos que definitivamente sacarlo de allá. Porque te repito, o sea, las quejas de los consumidores son por montos mínimos. Más bien ahí cabe una regulación expresa para los casos, ¿no? No debería obligársele al ciudadano a contratar un abogado para presentar una queja. Podríamos decirle, esto lo estoy inventando yo en este momento, eso no dice ya, ínfima cuantía, por ejemplo, por decirlo de alguna manera y poderlo graficar acá. No se le debería exigir un abogado, o debería de facilitársele abogados de la Defensoría Pública, no están aquí, ¿no? En buena hora porque después me linchan, ¿no? Pero no se le puede poner trabas a la ciudadanía para el acceso a la justicia. Entonces, claro, regulando estas situaciones generales, podríamos ya ir a la parte particular y determinar los procedimientos expresos en cada caso. Tenemos un problema gravísimo también aquí, que es que subsiste la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y ahora pues entra el COIP, que también regula la materia de consumidores. Entonces, claro, tenemos que aquí acogernos al principio de favorabilidad para la parte más débil de la relación, que en este caso es el usuario. Claro. Es que le corresponde al Arcotel regular. Por eso es que toda nuestra propuesta va dirigida al organismo de control y regulación que es Arcotel. Ellos deberían regular. De hecho, lo vimos en la lectura que hicimos de los artículos del reglamento y de la ley. La ley dice maravillas y el reglamento lo refuerza. El reglamento dice cúmplase con todo lo que está escrito en la ley, pero no dice cómo. Y nos dice más bien de conformidad con la regulación que para esto el Arcotel va a emitir, pero que todavía no ha emitido.
y estamos esperando que la emita para que los derechos de los consumidores y de los usuarios se hagan realidad finalmente en nuestro país. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes, doctora. Usted ha mencionado el derecho a la cobertura, al acceso, y que hay un problema con el acceso en localidades alejadas o que no serían rentables, y que debería hacerse una regulación para obligar a las operadoras a dar cobertura allí, ¿no es cierto? El problema es quién carga con el costo, porque establecer una red de telecomunicaciones, dar cobertura, hacer la oferta, pues cuesta. Y alguien tiene que cargar con ese costo. Si es que vamos, digamos, si se le obliga a una operadora a entrar a pérdida en el territorio, sí, tenemos algunos problemas. Porque se nos van a ir primero, las transnacionales. Se desincentiva la inversión. Ya, esa es la palabra, esa es la palabra. No sé si puedes regresar a la última propuesta. Implementar la anterior, de la que habla del incentivo, pero la propuesta. Esa es la palabra. Es el incentivo, la motivación a las proveedoras. Es la motivación, no es la obligación. Porque imagínate, nosotros no podemos tampoco ir ni siquiera al Arcotel y decirles, les obligo a que les den internet a todas las islas de Galápagos. Pues imposible, imposible. El asunto va por la motivación y el incentivo a la proveedora para que vea de forma ambiciosa, si se quiere, el mercado que tiene adelante, ¿no? No es la obligación, eso no podemos hacerlo, imagínate, ¿no? Correríamos el riesgo que dices tú. O sea, se nos van a ir todas las proveedoras fuera del país. Les recuerdo también que o sea, la obligación nuestra como institución pública, como todas las instituciones públicas, es justamente de velar porque el servicio se dé a todo el país. No podemos tomar medidas que sean contraproducentes y que generen que las empresas proveedoras más bien se vayan. Pues imagínate, estaríamos contradiciendo todo. Un incentivo podría ser, por ejemplo, disminuir el impuesto a la renta. Eso sería un incentivo. O la experiencia que nos expuso el compañero del Perú, en que comparten gastos la proveedora con el Estado. Eso es otro incentivo. La idea es dar el servicio a todos. A todos. Sí. Gracias, Lorena. En efecto, o sea, tenemos que buscar mecanismos, y esa era la propuesta, ¿no? Que incentiven a las proveedoras a ofertar su servicio a todos los sectores, ¿no? Que ya no digan, pues, no, ese sector no es rentable para mí. Nosotros tampoco, te repito, no les podemos obligar. Alguien más, yo ya estaba diciendo que era que ya aquí terminamos, no era que alguien más. Bien, compañeras, compañeros y a ustedes que están organizando este evento, para la Defensoría del Pueblo ha sido sumamente importante compartir este escenario con ustedes, porque nos ha permitido primero intercambiar las experiencias que a diario tenemos. Les repito, no me voy a cansar de decirlo, son experiencias reales. Cualquier parecido aquí con lo que ustedes hayan vivido es totalmente cierto. Todo es real. Son las experiencias producto de la casuística y eso, si se quiere, nos da la autoridad para poder hacer las propuestas que hemos hecho, ¿no? Mil gracias a todos y les reitero el saludo de nuestro señor defensor, que lamentablemente no nos pudo acompañar hoy día. Gracias a todos y a todas.